Buenas tardes, tenemos el placer de tener aquí delante nuestro al doctor José Luis Marín, psiquiatra, psicoterapeuta, con más de 40 años de experiencia y esperamos pronto poderlo disfrutar en Barcelona. Yo soy Cés Gálvez, Carmen Lara y Grau Agustí, los componentes de Gimentos. Pues bueno, comenzamos las preguntas y yo la primera reflexión que le diría es que se habla mucho, o está hablando usted, sobre la psiquiatrización de la vida cotidiana de nuestra sociedad y bueno, era para que nos explicara usted y definiera lo que está pasando. Pues buenas tardes, Cesc, buenas tardes y gracias por invitarme a participar en esta conversación. Sí, la psiquiatrización de la vida cotidiana es un fenómeno que estamos sufriendo, yo creo que estamos sufriendo todos, y que básicamente consiste en considerar trastornos psiquiátricos respuestas que pueden ser absolutamente normales ante los estresores, ante los estímulos, ante los inconvenientes de la vida. Respuestas que toda la vida se han tenido, que son normales, ahora las estamos convirtiendo en un trastorno mental, y lo que es peor es que las estamos tratando como tales. Pues lo que quiere decir es que automáticamente cualquier aspecto de la sociedad que tengamos, cualquier tristeza, cualquier alegría, le ponemos un fármaco. Exacto. Se psiquiatriza esa alegría, esa tristeza, ese miedo, en forma de ansiedad, ¿no? Esa manifestación del sufrimiento, porque el sufrimiento existe. Lo que planteamos es que ese sufrimiento que existe no tiene por qué ser un diagnóstico psiquiátrico. Pero con la psiquiatrización lo que se hace inmediatamente es tratarlo, medicarlo, sí. Bueno, yo le quería preguntar que usted en alguna ocasión ha dicho que enfermamos porque nadie nos escucha. ¿Cree que hemos perdido la capacidad de escucha? Sí. Yo creo que se ha perdido la capacidad de escucha, la capacidad de sintonía, de sintonización y desde luego la capacidad de relación. Hemos puesto demasiada máquina entre nosotros y estamos perdiendo la atención, eso es una cosa que queda clara, estamos perdiendo la atención y estamos perdiendo el contacto. Teóricamente, en esta época en la que íbamos a estar todos muy conectados, que las redes sociales nos iban a conectar, yo creo que nunca jamás en la historia de la humanidad hemos estado tan desconectados. Sí. Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Podría explicarnos el concepto de DSM y qué está pasando con el DSM? Mira, el DSM son las siglas en inglés, pero traducido al castellano sería el Manual de Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales. Es un manual, más que un manual, es un catálogo, realmente es un texto que en su primera edición es de 1950 y tanto, el final de los 50, y esa es la primera edición y ahora vamos por la quinta. Hablamos entonces del DSM-5. El DSM-5 es un texto en el que se describen todos los trastornos mentales, todos los que la psiquiatría actual reconoce. Algunos de los cuales son clásicos, son los de toda la vida, los trastornos esquizofrénicos, psicóticos en general, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, Y luego es verdad que en estas últimas ediciones, desde el DSM-3 en 1980 hasta ahora, pues se han ido incluyendo muchos otros trastornos que algunos de nosotros pensamos que son inventados. Que TDAH, por ejemplo, es un ejemplo. TDAH, hay mucho debate en este momento entre si el TDAH realmente puede ser un diagnóstico o más bien es solo y nada menos una señal de alarma, ¿no? Una bandera roja, una señal de alarma. Eso no tenemos ninguna duda. Pero que sea un diagnóstico psiquiátrico sí que tenemos muchas dudas. Entonces, el DSM es un poco el artefacto que ha facilitado la psiquiatrización. Esa psiquiatrización de la vida la hemos hecho con este libro, que es un libro, por cierto, sacado de un consenso entre supuestos expertos de la Asociación Americana de Psiquiatría y que, bueno, no hay nada de científico en este texto, absolutamente nada, ¿no? Pero que lo que nos permite ponerle nombre, esto es lo que nos ha permitido ponerle nombre al sufrimiento. Bueno, hay un tema que siempre se habla que es la psicoterapia. ¿Por qué la psicoterapia no se le da más profundidad, más visión, se actúa desde las empresas públicas, de la sanidad, y le dan más valor a la psicoterapia? No lo sé, pero una respuesta fácil, es decir, no hay una sola respuesta, ¿no? Pero una de ellas es que la psicoterapia es una inversión a largo plazo. Es decir, la psicoterapia a primera vista es cara.
solamente a primera vista. Lo que se ha podido demostrar en múltiples estudios es que la psicoterapia a medio y largo plazo resulta mucho más rentable que la medicación, que solo la medicación, porque la farmacología no cura nada, con lo cual la persona que está tomando fármacos lo va a tomar toda la vida. Mientras que la psicoterapia sí que es capaz de poder reparar, ¿no? La psicoterapia es una intervención terapéutica capaz de curar, capaz de reparar, ¿no? Pero, sin embargo, requiere mucha inversión, requiere mucho trabajo, requiere que poner muchos profesionales, ¿sabéis? Los profesionales son caros, simplemente. Aparentemente una pastilla es más barata. Económicamente eso es un muy mal negocio. Sería mucho más barata la psicoterapia, en resumen, mucho más rentable, mejor, sí, a largo plazo. Pero a corto plazo la medicación parece más atractiva, y sobre todo la medicación tiene mucho más presión para que mediquemos. Claro, la psicoterapia, al fin y al cabo, el único que obtiene beneficio con la psicoterapia es el psicoterapeuta, ¿sabes? Pero no hay ninguna otra forma no hay ningún complejo industrial, diríamos, detrás que obtenga beneficio. Yo le quería preguntar que en los últimos años han aparecido muchos influencers, terapeutas en redes sociales, y me gustaría saber su opinión sobre este fenómeno que vemos cada día en redes sociales. Pues estas son las cosas de las redes sociales. Es decir, una vez que se abren las redes sociales y que se abre esa posibilidad, pues una posibilidad que rápidamente se democratiza y cualquiera podemos tener acceso a Internet. Yo creo que esta es una de las grandezas, en cierta medida, ¿no? Y de los riesgos de Internet. Bueno, pues a mí hay algunos que me parece que son fantásticos y hay otros que me parece que son un horror. Pero claro, eso es una opinión personal, eso es desde mi perspectiva. Desde otra perspectiva, el que es un horror soy yo. Claro, y sin embargo ellos son los que difunden la verdad. O sea, la verdad no existe, la verdad es una construcción, cada uno tenemos nuestra verdad. Internet lo que permite, las redes sociales lo que permiten es que cada uno cuente su verdad y que luego la población pues más o menos elija, ¿no? Muy bien, increíble. O sea, me choca la capacidad de respuesta tan concentrada. Sí, sí, me esperaba otra respuesta, la verdad. Sí, pero claro, porque, y yo si a lo mejor me lo preguntas hace unos meses, digo, hay mucho influencer ahí diciendo barbaridades, eso es un desastre y había que prohibir cosas de discursos de ese estilo, que ya a mi edad ya no estoy por prohibir nada, claro. ¿Sabes? No. Y además soy consciente también, porque me parece que eso es una cosa que tiene que ver con lo que antes decíamos, de que los médicos nos creemos muy listos y que nos creemos dioses y que estamos en posesión de la verdad. Y yo afortunadamente también hace muchos años que me he curado de eso. O sea, yo no estoy en posesión de la verdad, absolutamente para nada. Yo tengo una construcción, una verdad, yo cuento la mía, pero no voy a decir que soy el único que tiene razón y que hay influencers, hay gente por ahí que está diciendo cosas y que me parecen un disparate y que había que prohibirlo. No. A lo mejor le puede servir a alguien lo que está diciendo. O no, pero también me parece que hay cosas que decimos los médicos que no sirven para nada. Claro, y también me parece que hay prácticas médicas que son absolutamente erróneas y que están equivocadas, ¿sabes? Entonces no tengo autoridad moral para decir que hay que prohibir esto, cuando sin embargo me parece que la vida está llena de cosas, de opiniones, de juicios, que habría que prohibir. Así que lo que se me ocurre es que no prohibamos nada. Genial. Prohibimos nada. Es lo mejor. La tentación de prohibir es una tentación que enseguida te sale, ¿verdad? Esto habría que prohibirlo y luego si empiezas con eso te acaban prohibiendo a ti. Unas creencias que llevamos y que de enseguida pues tenemos que marcarlas, hay que marcarlas. Ya está. Entonces las tuyas son las buenas, ¿sabes? Entonces las tuyas son las buenas y todas las demás hay que prohibirlas, claro. Chicos, es que cuando te quieras descuidar te han prohibido a ti también, ¿no? Porque yo al final, sin quererlo, pero al final pues me estoy convirtiendo en un influencer. Así que yo tengo que tener mucho cuidado para no creerme más listo que los demás y para no creerme que yo tengo razón. Yo tengo una razón, la mía, y si vosotros queréis escucharla, pues oye, pues mira qué bien. Pero estoy convencido de que no es la única. No es la única razón, ¿no? Usted comentó que la fibromialgia, o sea, no está tanto en los nervios, sino en la historia de la persona. Entonces, ¿hasta qué punto el trauma de la fibromialgia se refleja en el cuerpo? Exactamente hasta ese punto. Es decir, lo que nosotros pensamos con la fibromialgia y con otros muchísimos diagnósticos es que el cuerpo es una manera de expresar. Muchas enfermedades corporales son una manera de expresar el sufrimiento. Eso se sabe desde hace miles de años, no es algo nuestro, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad que no existía, es una enfermedad cultural, es una enfermedad que no existía cuando yo estudiaba medicina.
para empezar. O sea, no es algo, es algo que tiene 40 años, 40 y tantos años, ¿no? Y nos parece que en algunos casos, quizás en la mayoría de los casos, la fibromialgia es una forma de eso, de expresar el dolor, de expresar y hay pocas formas tan simbólicas, tan interesantes, ¿no? Tan atractivas para entender la manifestación del dolor que precisamente una enfermedad por dolor crónico, como es la fibromialgia, ¿no? A nuestros pacientes con fibromialgia lo que tú les escuchas decir es que no puedo con mi alma, no puedo con la vida, me pesa la vida, no puedo con mi alma, es una expresión típica, ¿no? Y si los médicos, en lugar de hacer traducción simultánea, que es lo que hacemos, escuchásemos a nuestros pacientes, nos encontraríamos con que es verdad que esta persona no puede con su alma. Y cuando te cuenta su historia, que no se la pregunta a nadie, nadie le pregunta su historia, pero cuando se lo preguntas y te la cuentan, porque cuando se lo preguntas te lo cuentan siempre, entiendes por qué no puede con su alma. Entiendes por qué le duele la vida, entiendes por qué le duele todo el cuerpo, ¿no? Porque el dolor que lleva es un reflejo de este dolor, de esta historia. Ajá. Una historia dolorosa, una historia traumática en todos los casos, ¿no? En todos los casos. Yo le haría una pregunta que es casi doble, que hemos tenido una conversación al inicio de esta entrevista, ¿no? Que sería el tema de los antibióticos, los medicamentos, lo que he dicho antes, ¿no? Que estábamos hablando en el hecho de que realmente sí curan, ¿vale? En una ponencia suya hace un desarrollo incluso con estadísticas diciendo que máximo un 10% curan y ya diría que ni sabemos si curan, ¿no? Entonces, ¿no cree que esta realidad que explica también se enfrenta en el paradigma, en el confort que hay actualmente en la sociedad? Que esto es sí. Es como si dijéramos no sé, como un shock, ¿no? Para que una persona diga, oye, mira, perdona, usted tiene esto, pero usted tranquilo, lo vamos a tener medicado, pero usted no se va a curar, pero va a seguir medicado. Y ahí estas son las dos preguntas que diría la sociedad, sí, por una parte, y si curan o no curan. Sí, tú mencionabas los antibióticos curan, los psicofármacos no. Es decir, los psicofármacos curar no curan, no se puede plantear honestamente que un antidepresivo, que un antipsicótico, que un ansiolítico curen, no, para nada. Para empezar, porque tenemos muchas dudas con respecto a lo que es la enfermedad mental. O sea, curar no. Los fármacos psiquiátricos lo que hacen es crear un estado alterado, un estado mental alterado que suele ser preferible al estado previo. Entonces la persona está mejor tomando el fármaco durante una temporada, pero no le van a curar porque lo que él está manifestando, esta persona está manifestando en forma de un trastorno psíquico, tiene que ver también otra vez con su historia. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que le está ocurriendo en este momento en su vida en relación con lo que le ha ocurrido en su vida. Y un fármaco no tiene capacidad. O sea, los fármacos que van directamente, que están directos a la psiquiatría, son los que realmente seguirían en el tiempo medicándose, pero realmente no curarían. Los que sí que curan, lo que serían lógicos que curasen, son los antibióticos. Eso es, pero lo único que curamos los médicos, lo único que curamos de verdad son las enfermedades infecciosas. Cura la cirugía, pero los médicos curamos las enfermedades infecciosas, los antibióticos curan. Tú tienes una infección, tomas un antibiótico y después de tomar el antibiótico estás exactamente igual que antes de la infección. Eso es curar. Vale. Curar es que has recuperado la misma, exacto, el estado normal que tenías antes, sí, normalidad. Antes de tener, claro, eso no existe en psiquiatría. O sea, una persona tiene un brote psicótico, un episodio depresivo, le damos antidepresivos, a veces están 20, 30, 40, muchos están 20, 30, 40 años tomándolo, y tomando el medicamento no recuperan el estado previo. O sea, están mejor y en muchas ocasiones son necesarios. Pero tenemos que tener cuidado con el concepto de curar. ¿De acuerdo? Entendemos, curar es lo que hacen los antibióticos o lo que hace la cirugía cuando te extirpa te trata una apendicitis aguda. Una apendicitis aguda que te va a matar. Por una peritonitis te va a matar. Y sin embargo, un cirujano y en 20 minutos te ha salvado la vida y te ha curado. Nunca más. Eso es curar. En psiquiatría eso no lo hacemos, o es muy difícil, ¿sabes? A veces el paciente que se cura es de forma espontánea o porque está haciendo psicoterapia. Pero los fármacos psiquiátricos no curan. Nunca lo han pretendido, yo creo. Bueno, al principio sí lo pretendían. Yo creo que los fármacos psiquiátricos podemos pensar que son fármacos que te ayudan a estabilizarte, que te ayudan en un momento inicial a tener acceso, por ejemplo, a la psicoterapia, a intentar
controlar un poco la situación de descontrol en la que estás. Y producen un estado alterado, pero es exactamente así. Los antidepresivos no son antidepresivos, los antipsicóticos no son antipsicóticos, son fármacos que cambian tu estado mental, pero no te convierten de repente en la persona que eras mucho antes del episodio. No, o sea, no te curan. Y una vez que los dejas, además, tienes mucho riesgo de que vuelva a aparecer. Primero, de que tener un síndrome de abstinencia, porque todos crean dependencia, y luego, además, que tengas una recaída. Eso también es muy fácil. Cosa que no ocurre otra vez con una infección, o no ocurre con una cirugía, ¿no? No. Perfecto. Pues creo que tiene que ver también esto que le voy a preguntar, y es, usted suele decir que es más importante el código postal de la persona que el código genético. Sí, ¿nos puede explicar un poco? Sí, eso es exactamente así en psiquiatría y desde luego en epidemiología, en medicina en general, ¿no? Les cuento una anécdota. Yo vivo en un municipio cercano a Madrid que se llama Pozuelo del Alarcón. Hace muy poco tiempo se publicaba en un estudio de epidemiología, se publicaba en los diarios de tirada nacional, que entre Pozuelo del Alarcón y Parla, que es otro pueblecito, que está igual al lado de Madrid, entre Pozuelo del Alarcón y Parla, yo lo conozco bien, puede haber, en línea recta, puede haber 10 kilómetros, está muy cerca, 10, 15 kilómetros, está muy cerca. Entre Pozuelo del Alarcón y Parla hay 2 años de diferencia de expectativa de vida. 2 años. En 15 kilómetros en la Comunidad de Madrid, o sea, dentro de la Comunidad de Madrid, en 15 kilómetros hay 2 años. Esto es lo que quiero decir, que es más importante el código postal, cuenta más en la vida, en la salud. Y esto es en términos de salud general, no solo de lo que se llama salud mental, no, que la salud mental no existe, pero eso es otro debate. En términos de salud general son 2 años de diferencia, en 15 kilómetros, y entre un código postal y otro. Es la misma Comunidad de Madrid, es el mismo momento, es 2025, 2 años de diferencia. Sí, el código genético tiene mucha menos importancia de la que también los médicos hemos querido plantear. El código genético, la genética permite que presentes un trastorno, pero no te obliga, con algunas excepciones, hay algunas enfermedades que son claramente genéticas, pero no estamos hablando de eso en psiquiatría. El código genético permite que aparezca una enfermedad, pero no necesariamente te determina. Para que aparezca el trastorno o la enfermedad necesitas que luego la epigenética, lo que ocurre en el código postal, lo que ocurre en tu entorno, lo permita. Claro, el código postal es la epigenética, ¿no? Exacto, el código postal, perfecto, muy bonito, muy bonita analogía. El código postal es la epigenética, exacto, tiene mucho que ver con eso. Claro. La tranquilidad de que no te van a echar del piso, del trabajo, a fin de mes, que tienes la comida garantizada todos los días, ¿sabes? Esa es la epigenética. El estrés en una ciudad pequeña. Eso es. Que hay mucho verde. Pozuelo es un pueblo con un porcentaje de zona verde altísimo, básicamente de viviendas unifamiliares. Tenemos jardín con muchos árboles alrededor, mucho silencio, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Como es el municipio más rico de España, está muy limpio porque hay mucho dinero. Es decir, todo lo que tienes en Pozuelo es epigenéticamente favorable. Claro. Luego en Pozuelo también hay mucha enfermedad, naturalmente, faltaría más, pero el entorno epigenético en Pozuelo del Alarcón es saludable. Claro. Te da paz, es decir, es tranquilizador. Es que sí, es una zona azul, ¿no? Como es un ejemplo de zona azul. Una zona azul que se hablan de las zonas azules a nivel del mundo, pues siempre hay las zonas azules, que deja de ser que es este lineal de vida, tranquilidad. Y el consumo de ultraprocesados, en Pozuelo es sensiblemente menor al consumo de alimentos ultraprocesados en Parla. En Pozuelo la renta per cápita es tan alta que la gente se puede permitir comprar pescado fresco todos los días, carne de buena calidad, pollos de corral, es decir, fruta fresca. En Parla no. Es decir, así que la analogía me ha gustado mucho, te lo voy a copiar, ¿no? Esa es la epigenética, ¿no? Sí. El Pozuelo es la epigenética. El código postal es la epigenética. Exacto. Los genes pueden ser más o menos los mismos, pero es lo que ocurre en estos primeros años de vida, en estos primeros y luego en los segundos y en los terceros. Lo que ocurre a lo largo de la vida en Pozuelo es muy diferente a lo que ocurre en Parla. Muy interesante. Fantástico. Muy bien, doctor, a ver, en la medicina psicomática usted dice que el cuerpo expresa lo que la mente calla, ¿no? Entonces, si podría poner algún ejemplo, incluso mi pregunta más bien sería si la mayoría de enfermedades
tiene origen proviene de un sentimiento mal curado de la persona. Sí, para nosotros la psicosomática realmente no es una especialidad, ¿no? La psicosomática es una actitud, es una manera de ver al paciente, entendiendo que el cuerpo, entendiendo que, para empezar, que no tenemos un cuerpo, que somos cuerpo, que lo de la división entre mente y cuerpo, entre psico y cuerpo, psico y soma, es una división absolutamente artificial, que tuvo su origen en un tipo de filosofía concreto en el siglo XVII y que ahora no tiene ningún sentido, a pesar de que se sigue aplicando rigurosamente la división entre psíquico y corporal. Pero esto es una división administrativa, pero no es una división real. Esto es, tú no puedes separar lo psíquico de lo corporal, ni tú ni yo, no podemos separarlo. Así que todo lo que ocurre en lo psíquico, en el aparato psíquico, se manifiesta en el cuerpo, todo. Y todo lo que ocurre en el cuerpo se manifiesta en lo psíquico. La experiencia de cualquiera de nosotros, y lo que está en los libros, en la investigación, es que hay cantidades ingentes de enfermedades. Soy incapaz de hacer una lista así en un momento, la lista nos podría llevar toda la noche, ¿no? Una lista de enfermedades corporales que tienen que ver con un conflicto psicológico mal elaborado, fundamentalmente la experiencia traumática infantil, lo que se llaman las experiencias infantiles adversas. Eso que no se ha podido compartir, que no se ha podido hablar, que nadie, como no hay espacios de escucha, eso ha tenido que ser silenciado, pero el cuerpo lleva la cuenta. Finalmente el cuerpo expresa lo que tú no puedes hablar. Tú no puedes hablar, por cierto, porque nadie te escucha. Porque cuando te escuchan, claro que lo hablas, claro que lo cuentas. Claro. Bueno, yo le haría una pregunta. ¿Por qué hemos llegado a un punto de que se ha banalizado tanto la depresión? ¿Por qué cualquier persona dice que está depresiva, cualquier persona está depre, como se dice vulgarmente, o se hace en la calle? ¿Y por qué esto se ha acabado interiorizando y que sea una cosa tan sencilla como si fuera un resfriado? Pues también hay seguramente muchas respuestas para esto, ¿no? Tiene que ver con que, a su vez, vivimos en una cultura, supuestamente, una sociedad del bienestar. Esta es la sociedad nuestra, de todo el mundo occidental, la Unión Europea, el norte de América, es la sociedad del bienestar. Si vives en una sociedad del bienestar, por definición tienes que estar bien. ¿De acuerdo? Por definición. Sí, porque vives. Sí, sí. Hay un mandato en el que, lo que yo siempre digo, ¿no? Vivimos en una japicracia. Tienes que ser feliz, por las buenas o por las malas, ¿no? Así que si no consigues serlo, acabas siendo señalado con el dedo. Entonces tú tienes un problema que por el cual no puedes ser feliz, no puedes cumplir las expectativas, no puedes rendir todo lo que deberías de rendir. Entonces a eso le llamamos depresión. El problema es tuyo, te falta serotonina, por ejemplo. ¿De acuerdo? O no tienes voluntad, el problema es tuyo. Y eso, en el modelo de vida occidental, tan individualista y tan exigente con los rendimientos, eso, bueno, pues ya está, margina al sujeto. Eso es una respuesta. Y otra es que de la banalización de la depresión obtenemos unos ingentes recursos económicos vendiendo antidepresivos. Si todo el mundo está deprimido, si hay una pandemia de depresión, que no es cierto, lo que hay es una pandemia de diagnósticos, como tú señalas muy bien. Hay una pandemia de diagnósticos de depresión, pero la pandemia de los diagnósticos, muchos diagnósticos de depresión son fantásticos. ¿Por qué? Pues porque a cada diagnóstico de depresión le corresponde un antidepresivo. Oye, genial, no me digas que no es. Está muy bien. Fantástico. Cuando dice usted que una persona tímida no es un enfermo, ¿quiere decir que estamos convirtiendo rasgos de la personalidad en trastornos mentales? Exactamente quiero decir eso. Sí. Sí, lo quiero decir yo y además lo decimos muchos, tampoco es una idea personal y de hecho esta idea en concreto de la invención de la fobia social como trastorno, la idea original ni siquiera es mía, o sea, eso es de otros autores que yo cito. Sí, pero eso es un ejemplo de lo que llamamos de la psiquiatrización de la vida, como la timidez, que era algo con lo que toda la vida hemos contado y ha existido y ya está, como la timidez en un momento concreto se convierte en un trastorno mental y ya no se llama timidez, se llama fobia social. Y como fobia social ya está en el DSM, se incluye en el DSM, es uno de los diagnósticos que decimos inventados. Cuando yo estudiaba psiquiatría eso no existía.
Había personas tímidas y ya está, Vale. ¿sabes? Pero no existía la fobia social. ¿Cómo se pasa de una persona tímida a una persona con fobia social? Es la misma. ¿No? O sea, hay no sé, una línea que cruza... Es la misma persona, no la hay, es la misma persona. El comité, el supuesto comité de expertos de la Asociación Americana de Psiquiatría, que elabora el DSM, en un momento concreto, dicen, venga, vamos a ver, las personas tímidas, pues, venga, ¿cómo son? ¿Qué les pasa? ¿Tienen dificultades para hablar en público? ¿Tienen sintomatología corporal, sudoración, rubor, cuando están en situaciones de relación social? Pues a todo eso lo vamos a juntar, todos esos síntomas de una persona tímida en una situación social de interacción, lo vamos a juntar y le vamos a poner un nombre, fobia social, y lo metemos en el DSM y ya es un trastorno. O sea, se convierte, la fobia social se convierte, perdón, la timidez se convierte en trastorno en una reunión de 4 expertos o de 40 en Estados Unidos. Y luego se trata, vamos a ver, porque lo más importante es que una vez que se ha convertido en fobia social, inmediatamente hay un tratamiento, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que se presenta como un fármaco específicamente útil para tratar la fobia social. Claro. Primero aparece el medicamento y luego el diagnóstico. De hecho, la secuencia es esa. Interesante. Muy bien, en muchos de sus planteamientos tiene que ver el tema del apego y del trauma, de los traumas de la infancia. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante revisarlos, bueno, cuando ya somos adultos? Pues porque es la causa. Quiero decir, esto es, ¿sabes? Como algo que ocurre con el DSM, ¿no? La timidez. Es como si los médicos dijéramos que hay un trastorno por fiebre o un trastorno por dolor. Entonces, cuando alguien llega a un hospital en urgencias porque le duele algo, a nadie se le ocurre decir, pues ya está, tómate paracetamol para el resto de tu vida. Si me duele algo, lo que primero hace cualquier médico de urgencias es ver por qué te duele. Y si te duele porque tienes una hernia discal o porque te has roto una tibia o porque tienes una apendicitis, ¿sabes? Vamos a ver por qué te duele el dolor. Es un síntoma. O si tienes fiebre. No existe el trastorno por fiebre. La fiebre es un signo de que te está pasando algo, ¿no? ¿Qué ocurre con los trastornos mentales? Que la inmensa mayoría de los trastornos mentales, lo que hoy se sabe, porque eso está muy bien investigado, es que tienen que ver directamente con una experiencia traumática infantil. Entonces, es lo mismo, o sea, la misma secuencia, el mismo pensamiento médico. O sea, si una persona viene con fiebre y yo sé que la fiebre tiene que ver con una infección o con cualquier otra alteración de metabolismo, si una persona viene con una esquizofrenia, yo tengo que preguntarme por qué tiene una esquizofrenia, ¿sabes? Y desde cuándo la tiene y cuándo comenzó. Y lo que me encuentro con la esquizofrenia, con la anorexia nerviosa, con las depresiones, con la fibromialgia, con muchos otros diagnósticos, lo que me encuentro cuando lo preguntamos es esta experiencia traumática. Con lo cual el tratamiento no es el tratamiento de la esquizofrenia, es el tratamiento de la secuela de la experiencia traumática. Como corresponde, claro, sería igual con el dolor o con la fiebre. No se trata la fiebre, no se trata el dolor más allá de temporalmente, ¿no? Durante un tiempo vas a ver por qué le duele o por qué tiene fiebre. Bueno, pues este es el planteamiento que nosotros tenemos en relación con las experiencias traumáticas, que la experiencia ha demostrado, además de que está en salud mental, en lo que se refiere a la salud mental, o sea, en enfermedades psiquiátricas, pues alrededor del 70%, 70-80%, ¿no? En algunos diagnósticos mucho más. Bueno, ya que ha abierto este melón Grau, yo le diría que a nivel sociedad, porque antes, y no hablo de tantos años, igual 30 años atrás, había los niños, había un niño movido en la clase, una cosa normal, o un niño que se portaba mal, porque aquel día, por lo que fuera, se portaba mal, y era una cosa lógica. Ahora mismo esos mismos niños pues ya tienen TDA, ya tienen hay que llevarlo al médico, hay que ver qué le está pasando. ¿Por qué esa preocupación de nuestra sociedad de buscar esa definición? ¿Por qué ese etiquetaje? Pues algo parecido a lo que comentamos antes, ¿no? Por un lado, porque tenemos que estar bien todos, eso es una exigencia, tenemos que estar bien y además tenemos que hacernos fotos demostrando que estamos bien para subirla a las redes sociales. Esto es una obligación, claramente una obligación de nuestra sociedad, tenemos que estar todos bien. Y por otro lado, porque cuando yo empecé a ir al colegio,
me acuerdo perfectamente bien, cuando yo empecé a ir al colegio no había niños, no había TDAH, no había nada parecido, no había nada, sí, no había algún niño más o menos distraído, más o menos teníamos habilidades más o menos distintas, pero no había, ni uno, ¿no? ¿Cuál es la respuesta rápida? ¿Por qué? Cuando yo empecé a ir al colegio yo tenía 4 años. Esa es la respuesta rápida. Y ahí te lo estoy contando. Yo tenía 4 años cuando empecé a ir al colegio. Mi hermano pequeño tiene 2 años menos, cuando empezó a ir al colegio tenía 4 años. Es decir, no había guarderías, no había preescolares. Yo estuve 4 años con mi madre, 2 de los cuales también con mi hermano pequeño, disfrutando, pasándolo en grande, porque mi madre podía. En aquel momento mi madre podía estar con nosotros. Estuve 4 años solo con mi madre y cuando fui al colegio yo tenía 4 años, ya sabía hablar, ya sabía andar, ya sabía pelearme si fuese el caso, que no lo fue, pero tenía 4 años. Ahora los chiquitines están en las guarderías con 16 semanas, que es lo que la baja maternal les permite a las pobres madres, que son las víctimas, estar con ellos. Y a partir de que estás en una guardería con 16 semanas, ¿no? Son 4 meses, ¿no? Sí. De baja. Sí. Con 16 semanas, pues a partir de ahí puede ocurrirte casi de todo. Sí, sí. Esa es la respuesta rápida, que no es atractiva, que no es, seguramente no sé si es lo que querías oír, pero esa es No, sí, no, es únicamente eso lo que está pasando continuamente, ¿no? Con ese etiquetaje que no deja de estar. Bueno, etiquetaje, porque además es verdad que está mal. O sea, no solamente los etiquetamos por etiquetar, es que ahora mismo en las clases, tengo amigos, profesores también, claro, y es que las clases ahora de los niños con 4 años no son las mismas que hace 70, ¿no? Entonces eso ha cambiado y ahora es verdad que hay muchos niños con mucho sufrimiento y muchas familias con mucho sufrimiento. Porque claro, el TDAH como diagnóstico psiquiátrico yo creo que es un error, y tampoco es una opinión personal. Yo creo que el diagnóstico psiquiátrico es un error, porque además medicamos rápidamente también a esos niños con anfetaminas y las expectativas y los resultados son dudosos. ¿El tema alimentario puede ser causa de esto? Esa es otra. De este brote. Eso es otro elemento, ¿no? Pero yo creo que lo que básicamente hace que las aulas sean tan diferentes ahora y haya tanto conflicto en las aulas, con tanta diversidad de conflictos, no solo diversidad de niños, sino diversidad de conflictos, tiene que ver con algo muy sensato y con algo muy fácil de entender, si queremos entender lo que es el cambio en el estilo de crianza. Yo creo que esa es la respuesta que yo tengo. Como decíamos antes, puede haber otra persona, seguro que hay otra persona que dice otra cosa, te da otra explicación y tendrá razón. Pero una de las respuestas que a mí se me ocurre es que lo que ha cambiado en estos últimos 20 años o 30, más o menos, es el cambio en el estilo de crianza. Y ese cambio en el estilo de crianza, de cómo criamos a los bebés, de cómo los criaba mi madre, a cómo se crían ahora, ese cambio en el estilo de crianza no es gratis, no puede ser gratis. ¿Sabes? Ha habido demasiado cambio. En los últimos 20 años la humanidad ha cambiado más que en los 30.000 años anteriores, en solo 20 años. Y eso no puede ser gratis. Entonces, lo que está ocurriendo en las aulas y lo que está ocurriendo con los chiquitines, porque no solo es TDAH, hay muchísimos diagnósticos, negativista, desafiante, trastorno disruptivo del estado de ánimo, muchísimos diagnósticos, trastorno bipolar infantil también es un diagnóstico que está en el DSM, hay muchísimos diagnósticos y muchísimos problemas infantiles. Eso tiene que ver con los cambios en la vida. Los cambios en la vida de los padres, los cambios en la vida en general, el cambio en el estilo de crianza. Eso no tiene nada que ver con cómo se criaba a los hijos cuando yo era un niño. Y eso lo recuerdo bien, claro. Incluso en una misma familia, hermanos diferentes que se han criado el primero de una manera, el segundo también se debe reflejar. Bueno, obviamente, porque además también eso de que los padres son los mismos. Eso no es cierto, porque no son los mismos cuando tienen 25 y tienen uno y al cabo de 10 años tienen otro, no son las mismas personas. Claro, el primer hijo es el que te enseña a ser padre. Sí. Claro. El primer hijo es el que cambia el estatus de una relación de pareja a una relación triangular. El primer hijo te va enseñando a ser padre, y luego el segundo y luego el tercero. Yo tengo 4. Entonces, pues he sido cuatro padres diferentes, claro, porque además, de hecho, ahora mismo soy diferente a como lo era ayer por la tarde, y si esta entrevista lo hubiésemos tenido esta mañana después de desayunar, seguramente te estaría diciendo, no otras cosas, pero quizás de otra manera. Esto es, no se puede plantear que somos iguales, no existen los mismos padres para los mismos hijos, no. Claro. Súper bien. Yo quisiera
que usted, si tuviera la oportunidad de dar un mensaje a quienes ahora están tristes, con ansiedad o desconectados, ¿qué les diría? Que piensen para empezar si lo que les pasa es suyo o es de otros. Entonces hay una propuesta para reflexionar inicialmente. ¿No? ¿Esta tristeza es tuya? ¿Este sufrimiento es tuyo? ¿Esta angustia, este miedo es tuyo? ¿O es algo que tiene que ver con todo lo que te rodea? Si es tuyo y tiene que ver con tu historia, entonces podemos ayudarte. Hay muchísimas cosas que se puede hacer en psicoterapia, muchísimas cosas, ¿no? Necesitas hablar, necesitas abrir ese melón que tú decías antes. Es imprescindible abrir el melón, eso es algo absolutamente imprescindible con el conocimiento moderno, ¿no? Y se puede abrir, y tenemos recursos para ello. Pero primero mira a ver si lo que te están etiquetando es tuyo o es de otros. Para saber si es tuyo, ¿dónde está la barrera? Recuerda cómo era, recuérdate quién iba a recogerte al colegio, recuérdate de pequeño, recuerda cómo era tu historia. Y si no lo recuerdas, ese es un dato. Si no te acuerdas de nada de tu infancia, ese es un dato de que a lo mejor no fue una infancia recordable. Eso en psiquiatría se llama disociación. Tienes una amnesia disociativa y eso es otro síntoma. No es un diagnóstico, es un síntoma de que algo ha pasado. Entonces, recuérdate, si puedes, pero yo entiendo que esto puede ser muy difícil, incluso si no puedes recordarte, porque eso te produce mucha angustia, pide ayuda. Pide ayuda a un psicoterapeuta, porque hay muchos. Pide ayuda a un psicoterapeuta y también lo que me atrevo a recomendarte, ¿no? A estas alturas es que pidas ayuda a un psicoterapeuta que te entienda, que te mire. Si después de la primera entrevista no te ha mirado, no te sientes visto, no te sientes mirado, no te sientes escuchado, cambia de psicoterapeuta, inmediatamente. Somos muchos miles en España, ¿de acuerdo? Así que si no te gusta tu psicoterapeuta el primer día, cambia, busca otro. Hasta que encuentres a alguien que te mire. Que te escuche, lo que hablábamos al principio de la entrevista, sentirte escuchado. Que te escuche y que te mire, me parece muy importante. A todos nos parece muy importante la mirada es fundamental. Esto sería tuyo, ¿no? Es lo que dice tuyo, y lo que no sería tuyo, si es algo que no es tuyo. Claro, no es tuyo la angustia, la tensión de tener que comer basura, de estar 3 horas en el coche o en un transporte público, hora y media para ir por la mañana, hora y media para volver, ¿sabes? Si no puedes ver un árbol alrededor de tu casa, si estás permanentemente enlazando un contrato con otro, con una precariedad, cada contrato te pagan menos, no llegas a fin de mes, te van a echar del piso porque no puedes pagar el alquiler, eso no es tuyo. O sea, lo exterior es lo que no es nuestro, solo todo lo de dentro. Eso no es tuyo. Y la reacción, claro, y la reacción que tienes a todo esto, que te he comentado que no es tuyo, la reacción puede ser completamente normal. Que estés enfadado, que tengas miedo, que estés triste, que estés rabioso, eso es normal, eso no es una enfermedad psiquiátrica. ¿Se entiende? ¿Sabéis? Sí, perfectamente. Eso no es tuyo, eso no es tuyo, y no te dejes etiquetar. Exacto. No, eso no es tuyo. A lo mejor en lugar de un psiquiatra necesitas un sindicato. Claro, necesitas un abogado, ¿sabes? Pero eso no es tuyo. Eso no es tuyo, no te dejes etiquetar porque estás enfadado, cabreado, decimos en castellano. En psiquiatría, estar cabreado le llamamos disfórico. Eso es una disforia. Claro, eso los médicos nos inventamos palabras, ¿no? Para definir estados. Entonces, si estás disfórico, mira a ver si esa disforia tiene que ver con algo tuyo, tiene que ver con tu historia, ¿no? Tiene que ver con tu biografía, porque a lo mejor no. Y si la disforia, estar cabreado, no es tuyo, insisto, a lo mejor es que es una respuesta normal, es una respuesta sana, que sin embargo la sociedad no está dispuesta a escucharla, y entonces prefiere marginarte. Te falta serotonina, te falta voluntad, no te adaptas, anímate. No te adaptas. No te adaptas, anímate. Espérate, no, yo no me quiero. Decía un pensador indio, ¿no? Krishnamurti, que es un signo de muy mala salud intentar adaptarse a una sociedad enferma. Claro, intentar adaptarte a una sociedad enferma es un signo de mala salud, ¿no? Entonces, esta sociedad, quizás lo que tenemos que hacer es lo que quieras, no lo sé, no tengo respuesta para eso, pero no sé si adaptarte. Al menos protestar de vez en cuando es sano, es decir, es saludable. Claro. No te dejes etiquetar con una enfermedad psiquiátrica. Si esta disforia es muy recurrente, entonces es el problema, ¿no?
Claro, si es muy corriente, si es muy antigua, si tiene su origen cuando eres muy chiquitín, ya, si toda esta situación de malestar es antiguo, pues eso es un problema, un trastorno depresivo que probablemente sí que requiere, seguramente requiere atención psiquiátrica, psicológica, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, como tú decías antes, no es así. Son personas que están males, están enfadadas, están tristes, están rabiosas, tienen miedo. Y cuando el miedo se mantiene durante mucho tiempo, la rabia se mantiene, pues te acaba quemando, ¿no? Te sube el cortisol naturalmente, se afecta a la serotonina, todas esas cosas ocurren. Pero otra vez, el tratamiento no es un antidepresivo. Esto es una trampa cultural. Lo que la sociedad pretende, esta sociedad ultraliberal, ¿no? Tardocapitalista, es convertirte en deprimido, porque es mucho más fácil tratar con deprimidos que con revolucionarios. Entonces hemos convertido la mentalidad revolucionaria, la hemos convertido en depresión. Bueno, miedo al cambio, ¿no? Sería. Exacto. Entonces ahora te das cuenta que desde hace muchos años ya no hay rebeliones, sí, no hay revoluciones. El pensamiento revolucionario se terminó a finales del siglo XX. Ya no hay. ¿Por qué? Porque desde la sociedad del bienestar, de la psiquiatrización, los revolucionarios ya no existen, nos hemos convertido en deprimidos. Todos los tratamos con antidepresivos, con antipsicóticos, que una de las acciones de todos estos fármacos es precisamente provocar esta especie de pasotismo. Lo que hacen todos los psicofármacos, es enlentecer tu actividad psicológica y producir un estado de aplanamiento. Y desde ese estado de aplanamiento, que está bien, que yo lo entiendo, que quede claro que en algunos casos es exactamente lo que queremos, sí. Pero desde ese estado de aplanamiento no te vas a levantar los adoquines. Ni siquiera para buscar la arena de playa. O sea, no levantas adoquines tomando antipsicóticos o antidepresivos. O ansiolíticos, y el 30% de la población ahora mismo está tomando algún psicofármaco, así que el 30% de la población no vale para la revolución. Tenemos que hacer la revolución con los demás. Claro. Sí, sí. Pues el próximo 3 de marzo tenemos el placer de tenerlo en el Auditorio de Girona. Entonces nos gustaría saber qué aprendizaje o qué espera que se lleve el público que asista aquel día en esta ponencia que organiza Gimentos. Pues mira, si yo puedo aportar algo, y estoy muy agradecido porque creáis que puedo aportar algo, será quizás decir algo diferente a lo que dice los medios, la psiquiatría, la medicina académica. Yo formo parte de esa medicina académica, naturalmente, y quiero seguir formando parte de esa medicina, pero se pueden plantear las cosas de otra manera. Si yo puedo aportar algo, simplemente es aportar algo con ánimo de provocar el juicio, el pensamiento, de estimular el pensamiento escuchando cosas que habitualmente no se dicen. Sí, estimular otra conciencia, ¿no? O otro punto de vista que haga un poco tambalear las ideas que probablemente toda la sociedad tiene muy fijadas, ¿no? Cuestionarlo, claro. Sí, yo soy muy seguidor de Ortega y Gasset. Mi casa paterna estaba llena de sus obras y mi padre era un gran orteguista, ¿no? Y una de las muchas cosas que aprendí de Ortega es que él decía que la única función social del intelectual, y yo obligatoriamente me tengo que incluir ahí, ¿no? La única función social del intelectual es la provocación. Y eso es lo que pretendo, en cualquier caso, ¿no? Esto es el provocar, ¿el qué? Pues el provocar el que... yo te voy a decir algo que quizás no corresponde con lo que llevas años oyendo y ahora tú piensas y tú decides. No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. No, yo para nada pretendo el acuerdo. No tienes por qué estar de acuerdo, pero para estar en desacuerdo tienes que argumentarlo. Entonces piensa para estar en desacuerdo, porque mi objetivo no es que todo el auditorio del teatro esté de acuerdo conmigo, para nada. Yo no tengo ningún interés en presentar otra vez la verdad, ni conseguir el acuerdo, ¿no? Mi objetivo es obligar lo mismo que llevo haciendo toda mi vida, con mis hijos, con mis alumnos, incluso con mis pacientes, ¿no? Obligarles a pensar. Buenísimo. Bueno, pues casi para cerrar le dejaría la última pregunta, la última, para que sea una cosa ya positiva de finalización de la entrevista. Ahora mismo estamos viendo cada vez la sociedad va a unos niveles de longevidad muy grandes, ¿no?
Se está hablando de que, bueno, que el ser humano va a estar preparado en muy poco tiempo porque se alargan los telómeros a más de 120 años, etcétera, etcétera. Y además estamos avanzando a nivel tecnológico, ahora la inteligencia artificial, que todo el mundo se llena la boca, es tremendo, ¿no? ¿Cómo podríamos coger la inteligencia artificial, la tecnología y todo este avance que la medicina está haciendo o la investigación está haciendo, aplicarlo en el ramo psiquiatría, psicoterapia y decir, bueno, cogemos las dos cosas para que la gente pueda ser más feliz y pueda vivir mejor? No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que la IA nos ayude en eso, sinceramente no. Yo creo que no. Cuando decías lo de toda esta iniciativa médica de alargar la vida y todo esto, yo ya a la edad que tengo, según te estaba escuchando, estaba pensando qué aburrimiento, ¿sabes? Qué cansancio, ¿no? No, yo creo que eso tiene mucho que ver con una cosa curiosa, ¿no? de nuestra especie, y es que la única certeza que tenemos cuando nacemos, solamente tenemos una certeza, una, ¿verdad? Sí. Que es que nos vamos a morir. Luego ya a partir de esa certeza no tenemos ninguna, ya podemos aprender, hemos nacido, hablamos en castellano, hablamos en catalán, hemos nacido en un lugar, tenemos la piel blanca, la piel oscura. No tenemos, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Y sin embargo nos pasamos toda la vida negando esa certeza, que es parte del problema de esta necesidad de alargar la vida, porque lo que me parece que hay es probablemente un incremento en el miedo a la muerte. Esto estaba pensando. En el miedo a la muerte. Y lo que yo me he encontrado con mis pacientes, y creo poder incorporar desde mi propia sensación, mi propia percepción, es que no es tanto el miedo a la muerte, lo que yo me encuentro, como el miedo a no haber vivido. O sea, el miedo a la muerte, no puedes tener miedo a la muerte si te vas a morir, si ya lo sabemos. Lo que me parece, lo que he escuchado mucho de mis pacientes con este miedo a la muerte, realmente no es miedo a morirte, lo que es miedo a no estar viviendo, a perderte la vida. Si has vivido bien, y la IA yo creo que no nos va a ayudar en absoluto, al revés, si has vivido bien, no le tienes miedo a la muerte, yo te lo aseguro, yo no le tengo ninguno. Pero lo que vamos a ver cómo conseguimos vivir bien, vivir en armonía, básicamente en armonía con nuestro entorno, con nuestra historia, con nosotros mismos, con lo que necesitamos, lo que queremos y lo que pensamos estén en paz. Y luego te mueres. Y luego te mueres. Y luego te mueres Pues, y ya está. encantado, ha sido un placer. Hemos disfrutado muchísimo. Lo esperamos el 3 de marzo con G-Mentors en Girona, que lo vamos a disfrutar y toda la gente que quiera pues va a disfrutar del Dr. Marín. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un doctor. placer. Ha sido un placer. Un placer. Gracias a vosotros.